afuera. Entonces, vamos a repasar qué tejidos están. A ver si hay alguien que se quedó afuera. Vamos a ver qué tejidos dependen de cada una de las capas. Entonces, en la capa más interna, que es el endodermo es la hoja germinal que se formó primero en la evolución, abarca los órganos relacionados con la supervivencia. Los conflictos relacionados con el endodermo son situaciones que amenazan la supervivencia. Entonces, estoy tratando de ver quién quedó en la sala de espera. Ahí está. Los conflictos con situaciones que amenazan la supervivencia son los que impactan en los tejidos del endodermo. O sea, los conflictos no impactan en cualquier lado. Si yo tengo, así como le puse un ejemplo, si yo tengo un conflicto con mi jefe, pero no me echaron, bueno, yo voy a tener conflicto, voy a somatizar a lo sumo puedo somatizar en el ectodermo, que es la piel, tejidos externos. Ahora, si mi jefe me echara y yo creo que no voy a tener dinero para sostener, para alimentar a mi familia, para mí, o no tengo ni para pagar el alquiler, no tengo dónde vivir y es un conflicto de supervivencia, ahí se van a afectar tejidos del endodermo del cerebro antiguo. Entonces es importante analizar, uno puede hacer el camino al revés. Cuando viene el paciente con un diagnóstico, nos damos cuenta de cuánto está sufriendo y lo está viviendo según el tejido afectado. Si le afectó a algún tejido del endodermo, ese conflicto lo vivió como una amenaza a su supervivencia. Mientras que si tiene problemas en la piel, es más un conflicto del cerebro nuevo y de territorio. Entonces, vamos a ir viendo, esto nos va a servir saber qué tejidos están en cada capa embrionaria, nos va a dar una idea de qué tipo de conflicto es y si está en el endodermo y en el mesodermo antiguo, va a tener un comportamiento comandado por el cerebro antiguo, y si está en tejidos, digamos, en estructura locomotora, por ejemplo, músculo, hueso, que ya no es supervivencia, sino que es cómo me muevo, me desempeño en el mundo, o piel, eso ya va a ser conflictos del cerebro nuevo. Entonces, los conflictos que están relacionados con el ectodermo son situaciones que amenazan la supervivencia. ¿Y qué tejidos son? La submucosa de la boca, el paladar, la lengua, la amígdala, las glándulas salivales y parótidas, la nasofaringe, la glándula tiroides, las glándulas lagrimales, el oído medio, el tercio inferior del esófago, los alvéolos pulmonares, oído, ya lo había dicho, páncreas, estómago, duodeno, intestino delgado y colon, colon sigmoide, recto. Fíjense que el tejido digestivo está en el endodermo, desde la boca y las glándulas parótidas salivales, todo el esófago, el estómago, los intestinos, el duodeno, todo está en el endodermo, formando parte del endodermo. Recto, terción proximal, próstata, vejiga, el trígono, tubos colectores de riñón, útero y trompas uterinas. Todos estos tejidos que forman parte del endodermo están controlados por el tronco cerebral, que es la parte más antigua del cerebro. El mesodermo antiguo, que tiene que ver con funciones de protección y que también compartimos con los animales, con los mamíferos, por eso acá están las mamas, las glándulas mamarias, tienen que ver con todos los tejidos que van recubriendo
Acá me sale que hay 2 personas en la sala de espera. A ver acá. Espero que ahí hayan entrado. Entonces, el mesodermo antiguo, como les estaba diciendo, cumple funciones de protección y se desarrolla ya cuando la vida invade la tierra firme. Se relaciona con órganos y tejidos vinculados a la protección. La mayoría son tejidos. Las glándulas mamarias ya son glándulas, ¿no es cierto? Los conflictos biológicos que afectarían a cualquier órgano o tejido del mesodermo son situaciones de ataque a la propia integridad o al nido. Y ahí es en donde están las mamas. O sea, siempre ya en el endodermo teníamos, era todo lo que era la parte digestiva, respiratoria, riñón, todo, y formaba parte también los ovarios y los testículos, porque tienen que crear nueva vida, es supervivencia propia y de la especie. Acá también, protección propia y del nido. O sea que fíjense que las glándulas mamarias, que las compartimos con los mamíferos, son del cerebro antiguo, o sea, traemos esto de maternar, de proteger nuestro nido, nuestros hijos, desde el cerebro que compartimos con los animales. Entonces, los tejidos que van a formar parte de ese mesodermo son la dermis, las meninges, la pleura, que envuelve los pulmones, las meninges envuelve el sistema nervioso central, la dermis envuelve toda es la piel más profunda, lo que nosotros vemos de nuestra piel es la epidermis, pero la dermis es el acolchadito que hay entre el hueso, los músculos y la epidermis. El peritoneo es la envoltura de la cavidad abdominal, todos los órganos, los intestinos grueso, fino, delgado, el hígado, todos están envueltos en el peritoneo, que hace que estén cada uno en su lugar y no estén todos sueltos. El pericardio es la envoltura del corazón. Y después de todos esos tejidos de protección tenemos las glándulas mamarias, que tienen que ver con problemas de preocupación en el nido, el escroto y las trompas de Eustaquio. A partir de que algo es doble, empieza a importar la lateralidad. Eso ya lo vamos a ver más aún todavía cuando veamos cerebro nuevo. Pero no es lo mismo la mama derecha que la mama izquierda. En el estómago es uno. Pero siempre que hay doble el órgano, el tejido, la glándula, ahí importa la lateralidad, porque en la mujer la parte derecha tiene que ver con el hombre, la pareja, y la parte izquierda tiene que ver con el hijo. Eso si la mujer es diestra, si no, bueno, se cambia todo en las personas, y por eso es tan importante saber si una persona es diestra o zurda. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí se los marqué porque el tema de todos los problemas con las mamas importa la lateralidad y ya está en este cerebro antiguo. El mesodermo nuevo, que cumple funciones, el anterior era de protección, este es de adaptación. Es la capa que se desarrolla cuando es necesario adaptarse al medio. Se relaciona con órganos y tejidos vinculados al movimiento, por eso le había dicho, hueso, músculos, tendones, forman parte del mesodermo nuevo. Y los conflictos biológicos que afectan a todos los tejidos del mesodermo nuevo son conflictos de autodevaluación o pérdida de autoestima. Están controlados por la sustancia blanca, que es la parte interior de la corteza. Es lo que está debajo de la corteza. Ahí veo que me han hecho una pregunta. Creo que ella no está viendo el chat. ¿Quién no está viendo el chat? Solo envoltura. Ah, está. Ahí estoy mirando el chat, sí. No se escucha. ¿Me están escuchando? Escríbame si me escuchan. Ya veo que estoy hablando y no se escucha.
Hola a Eh, todas, sí, mucho está. gusto, Jorge. Bueno, Sí, escucho. apretás donde está el Oh, audio sí, lo auricular. La escucho. epilepsia, ¿dónde estaría? La epilepsia ya lo vamos a ver cuando veamos conflictos del cerebro nuevo. Sandra pregunta, ¿solo envolturas? El mesodermo antiguo es todas las envolturas y algunos tejidos y glándulas, como por ejemplo las glándulas mamarias. Genial. Ahora voy a prestar atención al chat porque no lo estaba viendo. Entonces, el mesodermo nuevo está formado ya por conflictos biológicos, está formado ya por tejidos, quiero decir, vinculados al movimiento. Entonces, todo lo que nos facilite el movimiento, desde los huesos, los tendones, ligamentos, tejido conjuntivo, cartílago, tejido graso, sistema linfático, vasos y ganglios linfáticos, vasos sanguíneos, musculatura estriada, el miocardio también en un 80%, el parénquima renal, la corteza renal, el vaso, ovario y testículos están dentro de lo que es el mesodermo nuevo. Y acá, ¿por qué vuelven a estar el ovario y el testículo? El ovario y el testículo estaban en endodermo, pero en endodermo estaban como órganos encargados de la supervivencia de la especie. Mientras que acá en mesodermo nuevo, ya vamos a tener estos órganos como formadores de los caracteres secundarios. En la mujer los ovarios van a producir estrógenos que van a hacer que nos veamos, fíjense que los conflictos que afectan acá ya son la autoestima, o la autodevaluación y pérdida de autoestima, o en positivo la autoestima. Entonces acá es cómo nos vemos, cómo se distribuye nuestra grasa corporal, nuestro cabello, nuestro cuerpo, la musculatura, y todo de nuevo, todo lo que es par tiene importancia la lateralidad. Por ejemplo, cuando veamos algún problema de fibromialgia, es cerebro nuevo. ¿Por qué? Porque está acá. Tenemos tejido, tendones, ligamento, tejido conjuntivo, músculo. Músculo, fibras musculares, es de cerebro nuevo. Cuando tengamos algún problema de osteoporosis, tejido, cerebro nuevo. Tejido óseo, cerebro nuevo. Autoestima también. Cuando tengamos problemas con el tema de la sexualidad, del vínculo con el otro sexo, si me siento atractiva, no me siento atractiva, cómo me veo, problema de autoestima, también es mesodermo nuevo, ya son programas de cerebro nuevo. Y por último, el ectodermo, que es la última capa evolutiva, corresponde a la organización de la manada, a la vida social, las relaciones. Se desarrolla una nueva piel para cubrir la dermis y órganos, y los conflictos que afecten a los tejidos del ectodermo son conflictos territoriales de miedo o ira en el territorio, pérdida de territorio, incapacidad de marcaje, conflictos de separación que afectan también, bueno, la audición ahí lo puse como conflicto y no, tendría que estar al revés, te lo voy a corregir, no es un conflicto, sino que es un síntoma, es un lugar en donde afectan todos estos conflictos. Los tejidos que dependen del ectodermo son la epidermis, la boca, la mucosa superficial, la mucosa bronquial y laringea, el recubrimiento de la curvatura menor del estómago, de los conductos biliares, pancreáticos y de la vesícula biliar, recubrimiento de la pelvis renal, la vejiga, uréter y uretra, recubrimiento de la parte distal del recto, de los conductos galactóforos mamarios, de las glándulas tiroides, de los conductos faríngeos, de los vasos del corazón, del esófago, periósteo, el recubrimiento de los huesos. Fíjense que todo es recubrimiento, ¿eh? No es lo mismo tener un cáncer de mama ductal que del conducto galactóforo mamario. No es lo mismo tener un problema en la tiroides que en el conducto de la glándula tiroides.
No es lo mismo un problema en hueso que en el periósteo. Membrana nasal de los senos, oído interno, ojo, esmalte dental, que sería como el periósteo, cuello uterino y vagina, y células del sistema nervioso central. Fíjense que aquí también el útero está, es un órgano formado por todas las capas del endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Como útero en sí, como endometrio, que forma la parte del, está comprendido en el endodermo, el endometrio, es propiamente para la supervivencia, para la gestación, la supervivencia de la especie. El mesodermo, que es toda la capa muscular, la gruesa capa muscular que forma el cuerpo más grueso del útero, es lo que protege, digamos, la vida, el embarazo para que ese bebé pueda crecer. Y el cuello del útero ya tiene que ver con conflictos de relaciones con la pareja. Entonces, cada parte del útero va a tener un conflicto que lo afecte distinto. Y ahora vamos a profundizar más en el endodermo, que es el tema de hoy. Vamos a ver los conflictos que afectarían al endodermo y bueno, y las posibles soluciones. Entonces ya sí, ahora a partir de esta clase les voy a poder dar algunos ejercicios, les voy a pasar por WhatsApp algún caso y ustedes van a ir pudiendo correlacionar los tejidos con el conflicto, cómo reacciona en fase activa, cómo se solucionaría ese conflicto, cómo pasaría la vagotonía, y vamos a ir aplicando en cada caso las leyes que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces, las capas embrionarias, el endodermo, que sería la hoja germinal que se formó primero en la evolución, abarca, como dijimos hoy, los órganos relacionados con la supervivencia, y los conflictos son situaciones que amenazan la supervivencia. Sus funciones son las llamadas arcaicas porque las primeras, o sea, supervivencia, respiración, por eso están los pulmones, gestión de líquido, por eso están los riñones, alimentación, por eso está todo el tubo digestivo, y reproducción, por eso está ovario, útero, próstata. Todo lo que hace la respiración, la gestión de líquido, la alimentación, hace a la reproducción, al mantenimiento de la vida, y la reproducción hace al mantenimiento de la especie. El contexto general de los conflictos que impactan en el sistema, en todos estos tejidos que tienen que ver con el endodermo, está relacionado con el bocado. Lo que va, el bocado va entre comillas, ¿por qué? Porque cuando éramos una especie, nuestra supervivencia dependía de poder comer y dependía del bocado. Hoy en día, con todo lo que evolucionamos, el bocado puede ser nuestro trabajo. Es decir, ¿qué es lo que en estos momentos, qué es lo que nos facilita el vivir, el tener techo, cobijo, comida, todo eso, y el sueldo, el tema económico, los ingresos que tengamos? Entonces, este bocado que arcaicamente era la comida, y que en los animales sigue siendo eso, ¿no? Tener el nidito y tener, qué sé yo, que la mamá pajarito le traiga la comida en la boca al pajarito hijo y que lo agarró de la naturaleza. Bueno, eso que antes hacía el hombre de salir a cazar en tiempos no tan antiguos para la evolución, antes cuando éramos unicelulares o éramos un organismo ahí en crecimiento, lo que necesitábamos para la supervivencia era comer. Entonces, eso hoy en día puede estar representado por todo lo que nos permita vivir como
un sueldo, un trabajo. Por eso les decía que si alguien baja de categoría en el trabajo puede ser pérdida de territorio, pero si alguien pierde el trabajo puede ser que se active un programa arcaico de un conflicto de supervivencia. Entonces, en la fase activa, una vez que he tenido un conflicto relacionado con mi supervivencia, en la fase activa, ahí, una vez que tuve ese shock, ahí estuvo el conflicto. Y en fase activa hay incrementos celulares en forma de adenocarcinoma, de tumores, de pólipos y de quistes en los tejidos del endodermo. En la fase de curación, una vez que lo resolví, por ejemplo, podría ser, perdí el trabajo y bueno, y creo que bueno, que no voy a tener ni dónde vivir porque no voy a poder pagar el alquiler, no voy a poder mantener a mi familia. Ahí ya, si lo vivo con ese pensamiento, ya empieza a haber una modificación celular. Pero si bueno, si lo comparto, si con alguien, si encuentro la solución porque me ofrecen otro trabajo, si alguien me dice venía a mi casa y quédate acá y ya vemos cómo lo solucionamos hasta que encuentres otro trabajo, bueno, cuando se resuelve el conflicto, inmediatamente los tumores se descomponen, o sea, los tumores cesan el crecimiento y se descomponen gracias a los microorganismos y bacterias que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando se activa el conflicto, hay una modificación celular. Cuando se soluciona el conflicto, se para esa modificación celular y los organismos digieren ese tejido anómalo que ha crecido. Entonces, cuando me preguntaron, que Mirta me había preguntado si todos los conflictos generan enfermedad, y yo le dije no todos, porque depende de la intensidad, depende si se dan todas las leyes de Hammer, depende si lo solucionamos. O sea, lo que sí podemos decir es que un conflicto, si tiene una intensidad tal, nos hace pasar a una fase de simpaticotonía, que si no dormimos suficiente, con el tiempo, porque al dormir el cuerpo se repara, si estamos en un estrés y en un estado de alerta importante, va a haber todo un cambio hormonal, se va a secretar más adrenalina, más cortisol, no se va a secretar somatotrofina, se va a afectar el ritmo circadiano, va a haber toda una alteración que con el tiempo puede provocar alguna enfermedad, pero si lo solucionamos antes, entramos en una vagotonía cuando resolvemos el conflicto y bueno, nos sentiremos cansados, dormiremos más y bueno, y en algún momento ya vamos a estar mejor. Lo ideal cuando tenemos un conflicto es darnos cuenta y resolverlo lo más pronto posible. Para eso estamos viendo esto, para ver si hay algún problema en los tejidos, cuál es el conflicto, cuándo apareció, cómo se podría solucionar para ayudar a las personas a entrar más rápidamente en la fase de curación. Entonces, como dijimos hoy también, está controlado por el tronco cerebral, que es la parte más antigua del cerebro. Entonces acá lo que tenemos que recordar es que en el endodermo, como en el mesodermo antiguo, cuando el conflicto está activo es cuando se generan incremento celular. Y cuando se soluciona el conflicto se vuelve a la normalidad. Por eso muchas veces cuando me preguntan, y bueno, pero esto sirve, es complementario, si no sanamos ese conflicto, supongo que alguien diga, no, yo no creo en la biodecodificación, no creo en los temas emocionales, bueno, está en la fase activa del conflicto, le dan a alguien quimioterapia, le dan lo que sea para tratar los tumores, pero si no solucionó el conflicto, es ahí cuando después aparecen al tiempo lo que se llama metástasis, que en realidad son nuevos conflictos o son conflictos que no se han solucionado. Entonces necesitamos ver qué es, hacer una introspección y ver cuáles son los conflictos que generaron esa enfermedad, porque si no, vamos a tener ahí esos programas activados que van a seguir
que van a seguir modificando nuestros tejidos. Ahora vamos a los conflictos, vamos a ir desmenuzando tejido por tejido los distintos conflictos que los afectan. Entonces, conflictos que afectan el aparato respiratorio, alvéolos, bronquios y faringe. Si recuerdan en el video que les pasé el mes pasado de la nueva medicina germánica, estaba el ejemplo del ratón, que cuando el ratón veía que el gato se le acercaba, había un miedo a morir, que lo que hacía era que se reproduzcan las células del pulmón, pero en instantes, que liberen más oxígeno, que trabajen a 1000, ¿para qué? Para que el ratón pueda llegar enseguida a la cueva, porque el miedo a morir hacía que corra rápidamente. O alguien que está por atravesar la calle y viene un auto y por el miedo a morir también pega 2 trancos y salta y llega a la vereda y se salva de que lo choque un auto. Eso sería un ejemplo de cómo el del ratón, que en un momento en que tiene miedo a morir, su sistema pulmonar actúa de esa manera. Pero eso es un programa que es útil para un instante, para un tiempo muy corto. Si ese miedo a morir, porque lo activa el médico con un conflicto de diagnóstico, permanece en el tiempo, va a generar una enfermedad más de la que tenía antes la persona, porque fue al médico para hacerse un chequeo y le dan un diagnóstico y la persona entra en un pánico y resulta que se enferma más de lo que estaba. Entonces, los alvéolos pulmonares, el principal conflicto es el de miedo a la muerte. En el hombre, en el humano, por una enfermedad grave, a ahogarse, a asfixiarse, a quedarse sin aliento. En el animal es el miedo a que lo coma otro animal más grande. Según la medicina china, los pulmones rigen la tristeza y las esencias florales para el miedo a la muerte es Mimulus, y hay otras flores más que trabajan sobre los pulmones, que ya las vamos a ver más adelante, que son Estud de Serpí de Australia, Borraja de California, y mostaza, que lo puse en castellano, sería mustar, que es la tristeza. Los bronquios son células mucosas que se afectan cuando uno siente falta de aire, siente que sin el aire se siente encerrado, que sin el aire estoy muerto, se manifiesta con producción de mucosidad. Y hay una esencia floral del sistema de California que actúa sobre los bronquios y sobre los conflictos que pueden afectar los bronquios, como la falta de aire, me siento encerrado, me siento muerto, me siento que me ahogo. El jazmín actúa sobre este conflicto. La faringe tiene funciones de deglución, de fonación, de audición y expresión. Los conflictos que afectan a la faringe tienen que ver con enredos del cordón umbilical alrededor del cuello, siento que me están ahí ahorcando, memorias transgeneracionales de ahorcamiento, de no poder hablar, y las esencias florales que abordan esto de que me quedo sin voz, de que siento que se me paraliza la garganta, de que no puedo hablar desde el miedo, pánico. Las flores que actúan para estos conflictos son Rock Rose, Mimulus y Larch. Ahora vamos a los conflictos del aparato renal. Los colectores los conflictos del aparato renal. Los colectores de riñón y de vejiga forman el aparato renal, y los conflictos son de impacto emocional acumulado, debido a circunstancias reiterativas que se repiten gota a gota. Fíjense cómo hay una analogía entre el órgano y los conflictos
cómo se presentan los conflictos, ¿eh? Gota a gota, gota a gota, es la gota que va horadando la piedra. Colectores, situación de amenaza grave para la vida, real o simbólica, de sentirse como un pez fuera del agua, tiene que ver con referentes familiares y con el dinero. Sentimientos de exclusión, de abandono, de haber sido dejado atrás. Acá el abandono es más de la familia, ¿no? O sea, me quedo sin trabajo, bueno, puede ser que me falte el bocado, pero acá es, mi familia no me acepta, no me reconoce, me siento como un pez fuera del agua, conflictos con la herencia familiar, familia y dinero, sentimientos de exclusión, de abandono. El abandono y la exclusión son temas de riñones más. Tanto es así que muchos de los sobrepesos tienen que ver con problemas renales de retención de líquido más que de tejido adiposo y de grasa. Entonces, cuando hay un sobrepeso de 5 o 6 kilos, bueno, puede ser tejido adiposo, puede ser que coma mucho, puede ser algo, pero cuando hay sobrepeso de 20, 30 kilos, ahí hay que ver cómo es la relación con la madre, con los padres, cómo fue su niñez, porque el conflicto de abandono es la mayor causa del sobrepeso, ¿eh? Y eso lo podemos ver desde las constelaciones también. Problema, el peso, la comida, la madre, el cuidado, están todos muy relacionados. Por eso el tema de la exclusión, el abandono, el haber sido dejado atrás. El sentido biológico de retener del sobrepeso es evitar la pérdida de líquidos. La emoción es el miedo y esencias florales para el miedo, Mimulus y Doc Rowe, y esencia floral para el abandono, Chicory en el sistema de Bach. La vejiga tiene que ver, bueno, en las relaciones sexuales con la pareja y marcaje del territorio íntimo, tiene que ver la vejiga. Fíjense que mujeres que por ahí no pueden marcar su territorio tienen cistitis recurrente, ¿eh? Entonces, la vejiga está relacionada con el marcaje de territorio. Los animales marcaban el territorio con la orina. Entonces, si de pronto eso ya no lo hacemos más, no vamos a marcar el territorio con la orina, pero si no podemos marcar nuestro territorio íntimo, qué es lo que es mi intimidad, qué es lo que es mi derecho y hasta dónde el otro me avasalla o no, si con la pareja no puedo marcar mi territorio íntimo, puede haber problemas con la vejiga. Las hembras marcan territorio en la casa, en la cocina, en el sexo y es su lugar interno, mientras que el hombre, el territorio es un territorio más externo. El territorio del hombre desde tiempos ancestrales, que salía a cazar, a traer la comida, el territorio del hombre era fuera de la casa, mientras que el territorio de la mujer es dentro de la casa. Las esencias florales, yo le pongo aquí algunas esencias florales, pero después lo vamos a analizar cuando tengamos casos, cuál es el conflicto, y alguna puede variar, o les pongo de más y después elegimos alguna, pero esencias florales para los miedos es aspen, cherry plum, spinifex para el tema de los límites, crab apple, Centauri para escucharme mi voz, crab apple para la retención de líquido. Y ahora vamos al aparato digestivo. Bueno, antes de empezar el aparato digestivo, hasta ahora, para no empezar un tema y cortarlo, hasta ahora, lo que vimos de endodermo, la parte de tejido respiratorio, tejido renal, ¿tienen alguna duda? No. Bueno, lo más importante es, cuando venga alguien a la consulta, nos va a venir con un síntoma. Generalmente cuando alguien viene a la biodecodificación ya fue al médico y viene con un diagnóstico.
diagnóstico. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, ya vamos a partir del diagnóstico, nos va a venir y nos va a decir, tengo tal y tal cosa. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿cómo utilizamos esto? Tenemos que pedirle a la persona que traiga el diagnóstico. Tenemos que memorizarnos, lo vamos a aprender ya después de tanto tiempo. Yo trato de explicarle y que encuentren algo lógico para que les sirva, para que les sea más fácil aprenderlo y retenerlo, pero tenemos que entender cuáles tejidos forman parte del endodermo, cuáles del mesodermo y así de cada una de las capas. Tenemos que identificar cuando alguien venga con algún diagnóstico, ver cuál es el tejido afectado. ¿Es la rodilla? Ah, es la rodilla. ¿Es este hueso? Ah, es mesodermo nuevo. Bueno, conflicto de desvalorización, bueno. Si alguien viene con problemas de sobrepeso, un sobrepeso de 30 kilos, y podemos pensar, ahí le podemos preguntar, como hacemos nosotros con las constelaciones, cómo es la relación con tu pareja, con tu mamá, te sentís apoyada, porque personas que tienen sobrepeso, lo que hay es una gran retención de líquido. En el tejido adiposo podemos sí retener, pero cuando es mucho y desde niño, esta tendencia es un conflicto de abandono. Entonces ahí ya sabemos que es riñón, conflicto de abandono, retención de líquido, le preguntamos cómo fue su infancia y lo que vamos a hacer es ayudarlo a solucionar ese conflicto de abandono. Entonces ahí ven cómo con el tejido buscamos a qué pertenece, con la capa buscamos a qué cerebro pertenece, si antiguo o nuevo, y de ahí buscamos el conflicto, buscamos resolverlo para que la persona pueda entrar en la fase de vagotonía y reparación. Cuando se corta vamos a empezar a las 4:30, si yo descanso 10 minutitos mi garganta y seguimos. A las 4:30 nos reconectamos nuevamente.